Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante en Nicaragua, edición con la que arrancamos esta semana informativa y arrancamos este mes también, el mes de septiembre del año 2017. Están con nosotros los doctores Humberto Avilés Bermúdez y Cairo Amador Arrieta para echarle una ojeada al estado del planeta. Muchas gracias a los dos por estar hoy acá en el programa. Adelante Nicaragua. Empezamos con los aguajes que han desbordado cualquier previsión climatológica en Houston. ¿Es así? Así es, así es. Meteorólogo Amador y Arrieta. Dice, digo, pues, en el mundo de las estadísticas, ¿verdad? El alcalde Sylvester Turner dijo de que el total en el área de Houston de pulgadas de agua que cayeron no había caído jamás, por lo menos desde el tiempo que se registra todo este fenómeno, ¿no? Cayeron 51.2 pulgadas de agua, que equivale a 7.8 trillones, perdón, a 21 trillón de litros de agua, de galones de agua. Hay 436,000 refugiados. Llegó Trump, y yo sé paso, a pesar de que le criticaron a la señora de Trump, que llegó en tacones altos, como que iba a alguna fiesta, ¿verdad? Le subió un poquito el rating a Trump. Firmó una ayuda de 7.8 billones de dólares. Pero la verdad es que hablando posteriormente el alcalde, dice que los costos de Houston nada más, va a ser más de 160 billones de dólares, ¿verdad? Y estás hablando de 4 o 5 años para poder reparar todos los daños causados por Harvey. Por un lado, y por otro lado, lo principal ahorita es quitar todos los escombros, ¿verdad? Y lo principal es casas, reparación de las casas reparables y construcción de las casas que ya no se pueden reparar. Evidentemente esto tiene un lado a corto plazo interesante, porque va a ser de Houston una de las ciudades de mayor construcción en los Estados Unidos. De hecho, Houston es la cuarta ciudad de Estados Unidos hoy por hoy. Y lo que se están hoy no hay hoy es el día del trabajo en Estados Unidos. Mañana comienzan a tratar de renovarse en la vida cotidiana. Y lo que va a hacer la alcaldía con todo el equipo de gente que tiene es ir de puerta en puerta. Es de notar en esta situación y en otras del mundo que no fue tanto el gobierno en un primer momento quien comenzó a asistir a la gente, sino que fue la misma sociedad civil, ¿verdad? Sí. Las ONG y demás. Pero la gente misma ayudando a la gente también. Decir, los vecinos, la solidaridad. Sí. En estas circunstancias la solidaridad es fundamental y es una expresión espontánea de los pueblos. Acordate el terremoto, acá en el 72, por ejemplo. Sí. ¿Ah? El caso es que por ese lado Estados Unidos está complicado
México le está ofreciendo ayuda. Venezuela está ofreciendo ayuda. Venezuela le mandó 5 millones de dólares. No sé si se lo recibieron, pero por lo menos lo ofreció. Sí. El caso es que en medio de eso que está sucediendo en Estados Unidos, está sucediendo inundaciones en Bangladesh con los monzones, Pero nadie dice nada. pero nadie Es que- dice es que mucho. esa Y es- hay 1.200 muertos. Es que ¿verdad? esa es la triple moral, por decirlo de alguna forma. O sea, según el continente, si pertenecemos al tercer mundo, no aparecemos. Eso es lo que ha ocurrido con Bangladesh, no es la primera vez que le ocurre. Pero bueno, Todos los espérate, años, casi. espérame. Ahí me parece que hay un error. en verdad. Si no hay un gringo ahí, no, no aparece. no hay Si, foco. si hay un ciudadano norteamericano en esos desastres, aparece ya la noticia. ¿no? ¿no? Sí. Bueno, en Bangladesh, te cuento. Sí, pero Una de las afectado, grandes industrias de Bangladesh es precisamente las zonas libres. pero afectado. De hecho, han caído varios edificios por mal construidos y por abuso de meter tanta gente y peso en los edificios. Ahora, cantidad de Bangladesh, maquilas. Claro. Bangladesh, la India y Nepal suman más de 2.000 muertos. Más Por- de por 1.800 decían ayer en la mañana. ¿eh? Por inundaciones y la cantidad de lluvias que ha caído. Hay que recordar que como somos del hemisferio norte, los dos, tanto estos países de Asia como nosotros, esta es la época en el hemisferio norte de los huracanes del lado nuestro. Y de los monzones. Y de los monzones de aquel lado. Que son tan pestíferos como aquí y se han vuelto tan pestíferos como los de aquí. Porque ahí tenés, peores. O peores. Porque ahí tenés este nuevo huracán que está sobre el Caribe ya, amenazando a la El Irma, el Irma, que está amenazando a las pequeñas Pero Antillas. Va dirigido, lo último que yo leí a propósito de eso es que Irma iba desplazando su trayectoria en dirección al norte de la Florida. Puede tocar un poquito Puerto Rico. Si no Sí, hay- Todavía que- porque Hay amenaza ya para Puerto Sí, Rico. todavía el reporte que había del Centro Nacional de Huracanes en la mañana, el reporte que ellos hicieron a las 7 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, 5 de la mañana hora nuestra, todavía mantenía una ruta que iba a afectar con los vientos, no tanto con el ojo, a Puerto Rico, Haití y República Dominicana y a Cuba en su llegada hacia el centro sur de la Florida. ¿Ah? Lo que pasa es que una de las cosas que ha tenido Irma es que ha sido un tanto errática su pronóstico. Y puede no ha seguir sido- siéndolo. Y puede seguir siéndolo. sí. Bueno, El- pero Sí. en cualquier caso, lo que está claro es que la información a nivel internacional sobre catástrofes de estas, por muy repetidas que hayan sido en el tiempo y en otros años, o por muy, entre comillas, acostumbradas que pueden estar las poblaciones de Bangladesh o de estos países del hemisferio norte en los que en esta época del año los huracanes es una tendencia natural. La información no es nada democrática. Después se sacan a luz la carta que Obama le dejó a Trump siguiendo una tradición en una gaveta del escritorio del despacho Oval, destacando que esa carta es un elogio sobre la democracia, ¿no? De la democracia. Sí. Y entonces, ¿dónde queda la democracia cuando con 47 muertos hacen un escándalo? Y es horrible andar haciendo comparaciones entre seres humanos fallecidos por la causa que sea, menos de muerte natural, ¿no? Sí, no, aquí el asunto es que merecen tanta atención las inundaciones de Houston o Las de de Bangladesh. Texas como tal, que las de Bangladesh, India y Nepal, como los desastres que hay en Sierra Leona, en África, Así por es. ejemplo, donde la Un semana deslave. pasada hubo un deslave que fácilmente pudo haber matado, porque todavía están desaparecidas, más de 800 personas. ¿eh? Las mismas inundaciones que hubo en el Perú hace un mes Las aproximadamente. inundaciones de Perú. Bueno, pero acordate Aquí que en fueron- Costa Rica creo que ha habido recientemente también Y inundaciones. Bangladesh, debo decirte que está en una conjunción de problemas muy, muy serios. Primero, problemas internos a partir de su primera ministra y los actos terroristas que han habido en los últimos meses. Segundo, por las inundaciones. Y tercero, porque están recibiendo una cantidad de inmigrantes enorme de Birmania, que son los famosos Rohingya, o sea, los musulmanes de Birmania. Y es interesante porque Birmania, o el presidente, la presidenta, no es la presidenta como figura, pero quien de alguna manera ejerce el poder en Birmania,
es la señora Aung San Suu Kyi, que tiene el premio Nobel de la Paz, precisamente, ¿verdad? Y Malala, una niña que ya cumplió, esta niña ya cumplió como tiene 18 o 20 años. Es la que va para Oxford, ¿no? La que va para Oxford, le increpa a ella que dónde está su humanismo, dónde están las condiciones por las que ganó ese premio Nobel de la Paz, si ha quedado callada ante el genocidio contra los musulmanes de Birmania, ¿verdad? Lo que de alguna manera da pautas a discutir qué es lo que está pasando por aquellos lados, ¿verdad? Además, en medio de todo eso de abundancia de agua, 21 trillón de galones de agua, es fácil decirlo. Según los cálculos o las medidas que estaban haciendo con lo que ¿Cómo cayó en lo Houston, calculamos? sí, con lo Por los que cayó, 51 con lo que puntos cayó de en agua, Houston, con ¿verdad? la Se está extensión de hablando de poder proveer de agua a Nueva York durante 50 años. Cosas de esas. Sí. Y más importante que eso, ¿verdad? Es el caso de los refugiados. Sí. 500,000 de refugiados, no es así nomás, en esas áreas del mundo. Y contrastado con eso, la sequía de Somalia, del sur de Sudán, Sí. de Biafra, perdón, sí, Biafra en Sudán, ¿verdad? De Eritrea, etcétera, que hasta España, pues. España, el reservorio de agua en estos momentos está debajo del 45%, cuando normalmente ha estado arriba del 60% en esta temporada del año. O sea, tiene una posibilidad de venir una sequía muy fuerte en España. Sí, O sea, imagínate y pensar que en medio de todo eso combinado, hay personas que dicen que el cambio climático no existe. Es a lo que iba yo precisamente, se nos olvida de dónde viene todo eso. Y no se recuerda que da la casualidad, no es ninguna casualidad, este país es el único donde la Constitución incorpora la defensa del medio ambiente como el principal instrumento para aminorar el impacto del cambio climático. De ahí que Nicaragua no suscribiera el famoso Acuerdo de París, en cuanto consideraba que se queda corto el Acuerdo de París por una argumentación diametralmente opuesta a la de Donald Trump, en representación de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Ahí están los efectos, sufriéndolos en carne propia. Bueno, no Trump, la gente de Houston, a propósito del Harvey y los aguajes que estamos comentando, ¿no? Pero bueno, ya ves que de alguna manera termina siendo un beneficio para Trump, porque va a terminar creando empleo. Es decir, si le buscas un lado positivo a ese hecho terrible de la vida en los Estados Unidos, pues se van a generar empleos, ¿no? En la reconstrucción de todo lo dañado. Primero en la recogida de escombros, ¿no? Además, Bueno, en otro orden de cosas, por supuesto, y estando en esa región del Asia, de Bangladesh, Birmania y todo eso, es el misil disparado por Corea del Norte, ¿verdad? Okay. Dice producción que lo del misil queda para la siguiente parte del programa. Okay. Que nos toca hacer la pausa primero antes de hablar de los misiles. Y el hidrógeno. Y del hidrógeno. Y del hidrógeno también. No precisamente líquido. Sí. Bueno, regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Optimice las operaciones de su flota vehicular e incremente la productividad de su empresa. Rastree y recupere su vehículo. Reciba a través de email o celular reportes o alertas de lo que ocurre en tiempo real. Cóndor Comunicaciones. Nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. Las parroquias tienen que estar en contacto con los hogares, con la vida de la gente, con la vida del pueblo. Tienen que ser casas donde la puerta esté siempre abierta para salir hacia los demás. Y es importante que la salida siga una clara propuesta de fe. Se trata de abrir las puertas y dejar que Jesús salga afuera con toda la alegría de su mensaje.
Pidamos por nuestras parroquias para que no sean oficinas funcionales, sino que animadas por un espíritu misionero, sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Un fin de semana muy candente en la península coreana y en otros países a propósito de la misma península coreana, en donde se hizo pruebas nucleares ahora con una bomba de hidrógeno que pudo haber producido un terremoto, cuya prueba pudo haber producido un terremoto de 6.3 grados en escala Richter, ¿no? Y por supuesto esto levantó cualquier cantidad de reacciones, desde los tambores de guerra que empezaron a sonar en Washington diciendo vamos con todo contra Corea, hasta las reacciones. No hubo una reacción en positivo, todas las reacciones fueron de rechazo para estas pruebas, incluyendo el BRICS, ¿no? el bloque alternativo BRICS. Como lo fueron las anteriores. Lo importante aquí, en cualquiera de los casos, es señalar que a pesar de todo, Trump bajó el volumen. Por supuesto, pues por eso comentábamos antes que esta estrategia de Kim Jong-un está basada en disuadir con la absoluta coherencia que ha tenido en su escalada nuclear. Es la 6ª prueba nuclear que hace. En tiempos de Trump. En tiempos de Trump. O sea, más de boda por mes, porque nuevo. no tiene 6 meses Trump. Entonces, él está poniendo todas las cartas sobre la mesa para presionar a Trump en particular, para que se le reconozca a Corea del Norte el estatuto atómico, que puede sonar un descabellado proyecto político en cualquier plazo, pues. Ni siquiera debe calificarse de proyecto político, pero sí la política central pareciera ser de Kim Jong-un es esa. Ajá, ¿y cuál es la ganancia de ser un país nuclear? Es decir, de ser reconocido como un país nuclear. Sentarse en la mesa de conversaciones, en este caso concreto, con Trump, que ya ha ofrecido la posibilidad de conversar, no una, ni varias veces. Acordémonos que que está aprovechando Kim Jong-un el impulso que le da desde el punto de vista de las negociaciones y esa presión a la que me estoy refiriendo, disuasión como elemento para precipitar las negociaciones, aprovechando los disparates, es decir, de la política trumpiana, que han evidenciado una gran debilidad. Porque hasta el momento, ¿qué es lo que ha hecho Trump en el caso particular de Corea del Norte? Bravuconada. Que la furia y el fuego que va a llover, nada. Cuando Kim Jong-un amenazó con la posibilidad del misil y tiró un misil a las aguas cercanas a Guam. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, si lo vemos así, la estrategia de Kim Jong-un, con la disuasión como elemento central, está siendo victoriosa, tristemente victoriosa, si queremos llamarle. Ya. Pero disuasión. Espérate, pero no solamente a Trump, sino a China. O sea, Kim Jong-un está dispuesto a sacrificar a su patrocinador. A sacrificar a su, entre comillas, patrocinador China. Él es el más evidente de sus apoyos internacionales. A cambio, él está apostándola toda a forzar negociaciones sobre la base de su capacidad nuclear, que para nadie ya es un secreto a estas alturas. Y es efectivamente uno de los puntos importantes dentro de las opciones que se están barajando ahorita. Una es la que está escribiendo Humberto. La segunda es que sería altamente peligrosa esa opción, porque sería la proliferación de países armados que están amenazados por Corea, como Japón. ¿Por qué si dejas a Corea del Norte y la aceptás como
como potencia nuclear no me vas a aceptar a mí, te va a decir Japón, o Corea del Sur, o Arabia Saudita en el Medio Oriente, cuando precisamente estás, además, rechazando el pacto que se hizo con Irán. Sí. O sea, y aquí entonces es una carrera armamentista la que estás haciendo, nuclear, ¿verdad? De manera que hay que sopesar en cualquiera de los casos los dos argumentos, ¿verdad? Porque ambos tienen consecuencias muy, muy graves. Además, este mensaje clarísimo de Pyongyang o de Corea del Norte a Pekín o China es porque el único que tiene capacidad para doblar el brazo, si me permite la expresión, a Donald Trump es China. Entonces, si Corea del Norte presiona a China y le dice, y eligió cuidadosamente el momento, iba a inaugurar la conferencia de BRICS Xi Jinping cuando Bum estalló la bomba de hidrógeno. Con tres cosas adicionales. La primera es que el conflicto en el mar de China está cada vez más complicado, ¿verdad? En las aguas internacionales, tanto en el sur como en el este del mar de China. Sí. Que parece, dicen algunos, que parece ser en realidad la causa principal de esta confrontación y en donde lo de Corea del Norte tendría un segundo plano. ¿Ah? Lo otro es que Trump y el gabinete de Trump han dicho de todo en todas las direcciones. El general Mattis dice que ya tiene hecho un ataque, ya tiene planificado dónde atacar a Corea del Norte. Tillerson dice, no nos interesa derrocar al régimen de Pyongyang, lo que queremos es que se calme. Otros dicen, es el momento efectivamente de una negociación, ¿verdad? Entonces Ese es el disparate que evidencia la debilidad que comentábamos antes. Además, en algo sí estoy de acuerdo, Kim Jong está jugando a la debilidad de Estados Unidos. Así es. A la debilidad de su presidente, a la inconsistencia de su política exterior. Lo cual es peligrosísimo, ¿verdad? Porque en una de esas, dentro de esa inconsistencia, se da también la inconsistencia de otro ataque. Ahora, en los 80 me parece que fue a mediados de los 80 que se firmaron los últimos acuerdos SALT para el desarme nuclear, ¿no? De entonces para acá, en principio, el tema de la proliferación nuclear estaba relativamente calma. De alguna manera, más que Irán, Corea ha sido, digamos, el punto en ahí de la proliferación de armas nucleares. Porque Irán, su programa nuclear, hasta donde se sabe y hasta donde está acordado en este momento, no permite el desarrollo de armas nucleares, permite el uso de la energía nuclear con fines de energía nomás, ¿no? Pero es Corea la que está poniendo aquí el tema disyuntivo de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que eso tiene un reflejo, ¿verdad? Japón tiene toda la tecnología, tiene todos los recursos para llegar a esa atómica en un par de meses. ¿Verdad? Y Corea del Sur también. Entonces, el asunto es si dejas a Corea del Norte y lo aceptás como en esa poca honorable sociedad del estatuto atómico. Del estatuto atómico, ¿verdad? Vas a tener muchos conflictos. El Medio Oriente, Irán, Arabia Saudita no solamente le teme a Irán en términos nucleares, le teme a Israel, que ya efectivamente tiene armas nucleares desde hace rato, ¿verdad? De manera que Pakistán y la India están en estos momentos también en cierto conflicto alrededor del armamento nuclear, aparte de que la India y China tienen en estos momentos una disputa territorial en las fronteras que no ha llegado más todavía, según el informe Keller de la RT, pero que es una situación altamente incómoda, por lo menos, ¿verdad? Se han desplazado tropas de todos lados, etcétera. Pero Israel, la India, Pakistán no pertenecen a esta sociedad de países atómicos. Es decir, no pertenecen a ese club, aunque son poseedores de armas nucleares, no escupen en esta rueda.
Bueno, el caso... Por lo menos oficialmente no están aceptados como tales, ¿o sí? Pero oficialmente son atómicos, independientemente de donde estén. Tienen capacidad nuclear y no precisamente científica como sí está certificada la de Irán, a pesar de que quieran desacreditarla. Así es. ¿Ya? Sí, Estamos clarísimos de eso. Y a propósito de Israel, no sé si se vieron la noticia de que Netanyahu va a reanudar lo de las colonias, la construcción de colonias en Cisjordania. Me encontré una web de noticias de Israel en donde se desmiente todo lo inhumano de todas estas ocupaciones israelitas y hablan bellezas de las ocupaciones israelitas y hablan acerca de cómo el Estado palestino más bien ha desbaratado los derechos humanos del pueblo palestino y cómo bajo la ocupación esos derechos humanos se han restituido. Así es, hombre, ese debería ser un apartheid feliz. Ese es el guión de alguna película prosionista. Hay una página que se llama Noticias de Israel. Bueno, entre otras, pues ya que estamos hablando de Israel, el Jerusalem Post, ¿verdad? Trae otra noticia ya interna de Israel, que negaron el derecho de la comunidad LGTB. Y eso armó varias manifestaciones. El conservadurismo de Netanyahu está produciendo, por eso y por otras razones más, dentro de los movimientos progresistas que sí apoyan a Palestina y apoyan la tesis de los dos estados, está produciendo internamente en Israel serias contradicciones. Bueno, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Hablamos de más cerca, hablamos de México, hablamos de Colombia. Humberto está regresando de Colombia hoy y trae información fresca de lo que está ocurriendo allá. Pues sí, pero bueno. Hablamos de esto y más al regresar en Adelante Nicaragua. Asegure su casa o negocio con cámaras IP profesionales. Monitorea a través de internet sin importar el lugar donde se encuentre. Obtenga imágenes en alta definición. Cóndor Comunicaciones. Nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. La parroquia San Juan Bosco te invita a celebrar juntos el cumpleaños de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, con la grandiosa, colorida y original degustación de queques. Inscribe ya tu donación de 1 libra de queque en la oficina parroquial o con los hermanos que atienden cada Eucaristía. Y por solo 50 córdobas, ven este domingo 10 de septiembre en familia a degustar de tus 2 porciones de queque y un refrescante vaso de 6 onzas de té. Para los niños, brinca brinca, payasos y mucho más. Inicia la celebración desde las 2 de la tarde y finalizará a las 5 de la tarde. ¿Quién causa tanta alegría? Regalar un queque a la Virgen María. No faltes. Las promesas de Cristo, ruega por nosotros, Virgencita nuestra, Madre de mi Salvador. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Hay varias noticias que se producen en Colombia. Una primera noticia es la que se ha anunciado esta mañana de una tregua de 120 días entre el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y el gobierno de Colombia. Es decir, ya es el primer acuerdo concreto de las negociaciones con el ELN. Una segunda noticia que se ha producido en Colombia es la creación de un partido político a partir de los remanentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de las FARC, que sin embargo han sido criticadas porque las siglas... De los remanentes no. Ellos son. Ellos son. Bueno, pues es que digo de lo que fue, porque la FARC prácticamente con esto se disuelve para crear el partido, el nuevo partido político que lleva exactamente esas mismas siglas. Pero entonces no hay remanentes. Okay. Bueno, es importante destacar a propósito de que definitivamente no son el remanente. No es el remanente, estamos son claros. Los que han dejado las armas, de que así no saquen ningún voto, van a tener presencia parlamentaria, que no creo que sea el caso, pues que no saquen ningún voto. Tienen garantizado solamente con el hecho de convertirse en partido político y participar en las elecciones del año próximo, 5 escaños en cada una de las 2 cámaras. ¿Ya?
en el Senado y en la Que Cámara. Uribe lo está negando, Y en ¿verdad? la Cámara de Representantes. Bueno, pero Uribe no es Colombia. Pero ya básicamente ese es un acuerdo alcanzado, Sí, claro. firmado, ratificado. Y que Uribe desde ahorita está prometiendo, si llega a la presidencia, ¿verdad? Él o quien él ponga, derogarlo. Pero habrá que ver si llega. Ese es el asunto. En una sociedad tan dividida. Eso responde a la interrogante de por qué el Papa llega a Colombia el miércoles. Que es la tercera noticia. No la menos importante. Se puede apreciar en el ambiente colombiano, menos donde me desplacé, que está, si se permite la expresión, papizado o pontificalmente. Tan empapados. Tan empapecidos. Empapecido es la expresión que comentaba con el poeta Juan Manuel Roca. O sea, que es un hombre tan agudo que él, si te entrega una tarjeta, te dice que en vez de crítico literario, que él es cítrico literario. Esta es la tercera visita de un pontífice a Colombia. La primera fue del Papa Paulo VI y ocurrió recién la muerte de Camilo Torres, lo que provocó movimiento de jóvenes cristianos. Y celebró 47 matrimonios, Pablo VI. Estaban pasando continuamente por la televisión colombiana a los sobrevivientes de aquellos matrimonios. Y el concilio fue antes de eso, el concilio ecuménico. Sí. Y luego llegó Juan Pablo II y justo recién había ocurrido el deslave aquel ¿cómo se llamaba el cerro de... Hombre, se me ve el nombre ahorita, pero un deslave terrible que hubo en Colombia hacia los años 90, ¿no? Esa fue la segunda visita. Y esta tercera visita pontificia, visita pastoral del Papa Francisco, lleva por fin y objeto dirigirse a la juventud en tiempos de paz, según lo que han definido varios observadores, varios expertos en la materia. Yo creo que aquí es bueno señalar que el Vaticano estuvo en las negociaciones de Venezuela y fue precursor de La Habana. De los acuerdos de La Habana. Correcto. De manera que es de esperarse de que en esta situación el Vaticano no cambie su rumbo, ¿verdad? Va a ser de alguna manera intersección, influencia, ayudar a impulsar un acomodo de esta nueva situación política en Colombia. Yo creo que eso es muy positivo, porque hay sectores altamente reaccionarios que efectivamente pueden llegar a hacer lo que hicieron con el ELN cuando varios de sus diputados dejaron las armas y se fueron incluso a las elecciones y los mataron en el proceso, ¿verdad? Que ese es siempre un problema serio que ha habido en Colombia, el hecho de matar candidatos. Bueno, justamente por eso es que nace la FARC, por la muerte de un candidato en Gaitán. Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán. Sí. Y el nombre que han escogido, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, ha sido muy polémico porque se quedan las mismas siglas, ¿no? Y luego el símbolo es una rosa roja con una estrella en el centro, que salvo la estrella evoca mucho el símbolo del PSOE. Del PSOE español. Que el PSOE es la rosa y el puño. Sí, el puño y la rosa. Y la rosa comenzó con Portugal. Que no solamente el PSOE, estamos hablando del hundido Partido Socialista Francés, después de las elecciones, es correcto, sí. donde Macron arrasó, ¿no? Y como bien señala Cairo, tiene que ver con Portugal. Lo que pasa es que Portugal era la revolución de los claveles, ¿no? Los claveles en los fusiles de los militares. Entonces, decía Pablo Catatumbo en el discurso de clausura al que no asistió Timoshenko porque está convaleciente todavía de la isquemia cerebral que padeció hace poco, que ellos están dispuestos hasta hablar con el diablo. Y le cerraba su discurso haciéndole un llamado, esto fue el viernes pasado, ¿no? Haciéndole un llamado incluso a Uribe, que se siente a negociar, que son nuevos tiempos, ¿no? Y que ya tienen la FARC, esta Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, para familiarizarse. En otras palabras, estaban dispuestos a hablar con el Papa y también con Uribe. Sí. Entonces ya solicitaron ser recibidos por el Papa en uno de los 4 días que va a durar la visita de Francisco, ¿ya? Para que contribuya
en la línea de lo que se comentaba antes Cairo, el Vaticano jugando el rol, y en este caso su máximo representante, el de apertura a esas negociaciones que culminaron con los acuerdos de La Habana y a ver de qué manera se puede consolidar para que no se vayan al traste, ¿no? Y esa ansia paramilitarista del señor Uribe se nota mucho, y la opinión, fíjate, es correcto, es curioso, la opinión pública en el Valle del Cauca, donde me pude Ahora, hay un gran te problema. dicen que ellos están detrás de los paramilitares, obviamente. ¿no? No hay ningún Claro, secreto, pero hay un gran problema en medio de todo esto, que llega el Papa como una fuerza positiva a reconciliar, etcétera, pero Trump está en contra de la FARC y totalmente haciendo Uribizado. filas con- uribizado, ¿verdad? Sí. De manera que tenés una confluencia Pero con la diferencia de que el Vaticano no tiene bayonetas y los otros sí. No, el elemento pero positivo... como sea, a mí me parece que empujar guerra en vez de un acuerdo, cual sea el acuerdo, un acuerdo que lleve a no más guerra en Colombia es lo que debe de ser, no más guerra en Colombia, empujar eso. Cualquier otra opción que no sea empujar no más guerra no es viable y no es correcto. Así es. Sí. Y eso, y la gente obviamente quiere la paz después de 52 años de guerra. Ya me dirás. De acuerdo pero lo o que no de pasa es que- acuerdo, con el acuerdo de paz, la gente quiere que la guerra se acabe. en Pero en Colombia. términos tácticos, Uribe está haciendo todo este movimiento en un momento en que la FARC ya se desarmó, no es que está armada ya se desarmó. O sea, eso lo hace más delicado el asunto, ¿verdad? Sí. Pero de repente Uribe se puede volver, bueno, Uribe empujado por Estados Unidos o Estados Unidos empujado por Uribe, se puede volver en una piedra de tropiezo en Colombia y echar a perder los últimos 60 años de historia de Colombia. Así es. Sí, porque en definitiva claramente aspira a volver a la presidencia, ¿no? Entonces, ese es el peligro, ¿no? Uno de los grandes peligros. Pero bueno, no perdamos de vista entonces que el Papa logró que Juan Manuel Santos y Uribe aceptaran reunirse en el Vaticano, acordémonos. Entonces, Y salió mientras creo que no estaba un artículo de que Juan Manuel Santos con su hermano vino a Nicaragua, hicieron una... siendo jóvenes, sí, como Siendo periodista. jóvenes, como cuando periodista. cuando él trabajaba en el Tiempo, en el diario, Sí, en el tiempo. de la familia. Sí. Antes de cambiarnos a México, solo quiero dar una noticia que la acabo de leer, estaba calientita, la acabo de sacar del internet. El senador Bob Menéndez, Sí. senador de New Jersey, patrocinador del NICA Act, uno de los principales incluso, Sí, fue del presidente, Partido Demócrata, fue presidente de... expresidente del Comité de del Relaciones Comité de Exteriores, sí. senador desde hace 11 años, cubano de ascendencia, está implicado en casos de corrupción. Su archivo contiene más de 200.000 hojas, 200.000 páginas, ¿verdad? Casi todo contra acciones que él hizo con un oftalmólogo dominicano, entre otros, en acciones contra el Medicare y el Medicare y el Medicaid, ¿verdad? Vale la pena traer al caso de que él estaba en contra del Obamacare, ¿verdad? En todo caso, ¿verdad? Uno de los pilares del NICA Act está siendo altamente cuestionado y posiblemente lo van a desaforar y va a afrontar juicio. Sí, ahora, es que tal vez lo que hay que explicar es que esto que estaba haciendo él contra el Medicare y el Medicaid eran falsificar, sobrefacturar para beneficio de amigos de él, amigos entre comillas de él, que resultaban beneficiados con estos servicios, ¿no? Con y él estos también. pagos. Y esto evidentemente valía... Y plata para su campaña, etcétera. Unos paguitos, unos desembolsitos ahí que rondan los varios millones, decenas y centenares de millones Es que de dólares. parece que, acordémonos que la experiencia de los llamados gusanos, el exilio cubano en los Estados Unidos y principalmente en la Florida, en materia de fraude al seguro médico,
Ya lleva tantos años como la Revolución Cubana, si se me permite la exageración, que creo que no es ninguna exageración. Entonces que se encuentre este presunto demócrata, de lo cual sigue estando por verse, ¿no? En alas de cucaracha, a punto de ser juzgado por corrupción de ese tipo además, pues lo que hace es evidenciar los antecedentes. Estamos hablando de 200.000 páginas de archivo, ¿no? 200.000 páginas de archivo, sí. ¿Saben lo que eso significa? Todo lo que se puede destapar. O sea, Wikipedia es una cosa pálida. Bueno, pero no tan pálida, pero se parece. Al lado de eso, pues. Sí, ahora, es realmente ha sido un motivo de escándalo en los Estados Unidos. Justamente por tratarse de un senador, de tratarse de un hispano, un senador de origen hispano, y por tratarse de un demócrata. Esto, por supuesto, hace que entre los partidos se estén ya moviendo muchos hilos, especialmente por el tema del control republicano, mejorar las capacidades del control republicano y el reemplazo, que el reemplazo va a ser un republicano, según lo que se está diciendo. Es decir, si llegan a desaforarlo. ¿No? Sí. ¿Y qué relación habrá entre Bob Menéndez y Freedom House? Ah, también. A propósito del juicio. Ese es todo un equipo. Sí, ese hay que checar, pues hay que checar la verdad, porque acordate que este señor, Carlos Ponce, fue asesor del presidente Chávez originalmente. Después se le fue al presidente Chávez y se fue en contra de él y en contra de la revolución bolivariana y demás. Es decir, que sus bandazos ha dado, ¿no? Bueno, el caso de México terminó la primera sesión del nuevo acuerdo del Tratado de Libre Comercio, y en medio de todo eso los negociadores, el pueblo mexicano y todas esas cosas han estado expuestos a enormes presiones, ¿verdad? Gran parte de la gente en Estados Unidos alrededor del grupo negociador y mexicanos también al grupo negociador, junto al grupo negociador mexicano, dicen de que la peor amenaza al NAFTA es Trump, que el resto de las contradicciones de alguna manera son superables. Ahora se da un receso y regresan. Pero ¿qué fue la idea general? De que Estados Unidos pasó de ser un parangón del comercio internacional a ser un paria. Las encuestas muestran que el número de mexicanos con visión negativa hacia Estados Unidos se ha triplicado desde las elecciones de Trump. Es decir, el número de mexicanos que miran negativamente a los Estados Unidos se ha triplicado. Y no solamente eso, sino que el pueblo mexicano, y esto no es RT, esto es el Council of Foreign Affairs norteamericano, dice que tiene... El Consejo de Asuntos Extranjeros. Exacto, el pueblo mexicano está teniendo más atracción hacia Rusia y Venezuela que hacia los mismos Estados Unidos, directo y literal. La confianza en Trump se sigue erosionando a nivel internacional y a nivel local. Pero en medio de todo eso, los inmigrantes que de alguna manera son el objeto de la muralla, tienen una tasa negativa. Es decir, hay más mexicanos que pasan a Estados Unidos que mexicanos de Estados Unidos que pasan a México, que mexicanos de México que pasan a Estados Unidos. Entonces hay una operación retorno. Hay una operación retorno. Y entonces el muro, ¿para quién es? Para Centroamérica. Fundamentalmente para el S3. El C3, perdón. Sí. De manera que gente de México que de alguna manera pretendía pasar sus vacaciones en Estados Unidos con relación al año pasado, hay 2 millones de personas menos que quieren ir a Estados Unidos que el año pasado. O sea, la situación de alguna manera solo evoca a don Porfirio, ¿verdad? Tan lejos de Dios y tan cerca del diablo.
De manera que hay una... Estados Unidos con Trump está en un proceso de aislamiento con sus principales vecinos, porque Canadá con Trudeau tampoco está muy contento que se diga. Sí, ¿verdad? sí. La actitud ha creado, sin embargo, la actitud de Trump ha creado, sin embargo, una ventana de respiro a Peña Nieto. En medio de estas negociaciones, Peña Nieto ha dicho, aquí estamos con los valores mexicanos, aquí no vamos a ceder en nada, aquí estamos parados, etcétera, ¿verdad? Pero eso muy, muy afuera, porque por dentro yo he visto una cantidad de mensajes en las redes sociales contra Peña Nieto que no amainan, arrecian más bien. No, amainan. Definitivamente, lo que pasa es que el hombre sigue teniendo menos del 20% de popularidad, pero tenía como el 14% antes de todo esto. O sea, una cosa rasante. Dicho sea de paso, el domingo, ayer fue el último mensaje a la nación que él dirigió. Y suena interesante porque en un momento El sexto. El sexto. No, el sexto va a coincidir con las elecciones del año pasado, por eso el quinto y último. El caso es que habla sobre la necesidad que tiene el pueblo mexicano de no regresar al pasado, de no regresar al populismo. Y mucha gente alrededor del PRI y del PAN y el PRD están hablando ahora del Chávez obrerismo, ¿verdad? Que es que según ellos es la versión de López Obrador, lo que sería López Obrador ya en el gobierno. Sin embargo, AMLO, que es Andrés Manuel López Obrador, dice de que su posición es ni a favor de Maduro y mucho menos a favor de Trump. Ni Maduro ni Trump. Se va a basar en su historia nacional, en todos sus valores patrios para llevar a buen puerto su gobierno. Y que está negociando con los diferentes sectores, incluyendo el sector privado, que es el que más le teme, para que la ambientación de las inversiones no sea negativo, y dice que incluso va a ir a Estados Unidos próximamente. Pero ahí puede es hablar interesante, el PRD se está desgranando, ¿verdad? Se está desgranando a favor de Morena. Sí. Gran parte de su alto liderazgo se está yendo a Morena. Entonces el PRD en esta circunstancia lo que hizo con la señora Aranda, que es su actual presidenta, fue ayer mismo, antier, lanzar una proclama de una nueva alianza democrática que se le una al PRD y por supuesto tratar de restarle votos al AMLO. Ahora, una de las ideas que tenían, que yo creo que no se va a hacer, es entre el PRD, el PRI, el PAN y los verdes, ¿verdad?, hacer una especie de un proyecto de ley en donde se dé por primera vez en México la segunda vuelta, que le va a permitir en cualquiera de los casos correr a cada uno de ellos independiente y de unirse después todos contra AMLO. Contra AMLO. Pero parece que hasta el momento por lo menos, eso no ha sucedido. Pero eso se viene hablando ya un buen rato. No, pero de que sucedía. Pero no ha sucedido. Sí. Dicho vulgarmente, echarle la vaca a AMLO. Echarle la vaca, sí. Pero de alguna manera lo que dice AMLO acerca de basarse en los valores nacionales y los valores de México, históricos y demás, tiene que ver mucho con Chávez, porque al final de cuentas lo que Chávez hizo fue eso con Bolívar. Hombre, y fíjate qué interesante, porque a propósito de Chávez, en España le están removiendo todo el pasado chavista a Iglesias. En estos días. Ojalá hay el pasado chavista. Hoy le sacaron en El Mundo, le dicen Padrecito Iglesias, evocando a don Joseph. Sí, sí está. El caso están es que acusando de autoritarismo. Sí. Las bases de Podemos, parece ser. El asunto es que
hay una situación en donde se está discutiendo la elección del fiscal en México. El fiscal es por 9 años. Sí. Entonces, si el fiscal actual se nombra fiscal para el nuevo periodo, va a ser un fiscal de 9 años, en donde nada básicamente va a cambiar. Hay movimientos que, perseguidos por AMLO, entre otras cosas, están tratando de que esa fiscalía sea cosa aparte, que no tenga influencias políticas. No va a ser de Marte esa vaina, ¿verdad? Porque siempre va a tener influencia política. Pero de que hacer un tipo diferente de fiscalía y lo están usando como una bandera política más. O sea, el ambiente mexicano está bastante complicado. Más enrarecido. A eso le agregas, ¿verdad?, la cantidad de muertos periodistas y la cantidad de muertos en la guerra de la droga, que no ha terminado. La narcoviolencia. La narcoviolencia. Hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Asegure su casa o negocio con cámaras IP profesionales. Monitoree a través de internet sin importar el lugar donde se encuentre. Obtenga imágenes en alta definición. Cóndor Comunicaciones. Nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Contragolpe, deportes, acción dinámica e informativa, entrevistas, polémicas, imágenes de nuestros deportes. Véanos de lunes a viernes a las 12 del mediodía en Contragolpe. Seguimos en Adelante Nicaragua, nos vamos para Europa. En Alemania las elecciones no están menos candentes que en México. Hombre, sin embargo, una de las cosas que se observa es que las grandes contradicciones entre Merkel y Schulz no son tan grandes. ¿Ah? De hecho, y esto lejos de ser una situación que deba de llamarte a la cavilación por las posiciones que están llevando, es un excelente ejemplo de continuidad, a mi juicio. ¿Ah? Lo que pasa es que, aparte de, uno no es que disienta de lo que vos decís, sino que Schulz quiso en el único debate televisado, el único hay que destacarlo, sí, a 20 días de las elecciones, írsele encima a la Merkel para agarrar más impulso con el tema de la migración, y decir que ella era la responsable de todo eso, ¿no? Y no pudo. La Merkel, aparte de negarlo, se quedó prácticamente impasible, ¿ya? De manera que, ¿qué ocurrió? El efecto en los sondeos es que el 64% dice que ganó la Merkel, solo un 20% ve positivamente lo que hizo Schulz. En términos de imagen. En términos de imagen, evidentemente. En términos de argumentos, 55-35. Sigue ganando la Merkel. Sí. No solamente eso, sino que los resultados logrados por la Merkel son los mejores en los últimos 5 años. Sí, sí, jamás ha estado tan bien en un debate. En los 4 debates electorales anteriores lo ganó, pero no con esa abrumadora diferencia. Sí. ¿no? Tan claramente. Ahora, 2 puntos alrededor de eso. Total, después de este debate, las proyecciones son efectivamente a favor de la Merkel, con un 39% versus un 24% del SPD. Hubo varias fricciones alrededor de esto, de los grupos que no participaron. Los verdes, los liberales y el AfD. ¿Ah? En donde todos ellos están gravitando alrededor de un 9% más o menos. ¿Ah? Lo que pasa es que no lo tiene tan fácil Schulz, aparte de las cuestiones de imagen que estamos comentando, porque el gobierno de coalición no se ha deshecho. Para empezar. O sea, ellos son socios del gobierno. La CDU de la Merkel, la CDU-CSU y el SPD, el demócrata de Schulz, ¿no? Entonces, se tocó el tema de los refugiados, volviendo al debate brevemente, ¿sí? Pero se tiraron 3/4 de hora tocando el tema de los refugiados, para intentar inútilmente culpabilizar a Merkel, ¿ya? Sí, sí. Entonces, el fuerte de él, que se supone que es, por economista y por la experiencia que tiene,
lo que es los planes sociales y económicos no pudo conseguir el efecto que buscaba, porque se puso a decir que bueno, sí, Alemania es un país rico, pero no todo el mundo le va bien. Entonces empezó a acusar a la Merkel de que con lo de que prolongó la edad de jubilación hasta los 70 años para incidir en un sector de los votantes. Quizás donde ganó un poquito más Schulz, que solo fue en ese tema, fue en el famoso Dieselgate. Sí, sí. Es que de ahí se ha montado en eso del escándalo de la Volkswagen y de las cuotas para los vehículos electrónicos. Exacto. Un poco para lograr equilibrar el desastre que trascendió no solamente la Volkswagen, trascendió a las otras grandes marcas alemanas. Sí, el caso es que brillante Merkel en el sentido de que el SPD dice tajantemente tenemos que desechar, no aceptar a Turquía. ¿Ah? A Merkel dice, yo no veo Turquía en la Unión Europea en los próximos años. Pero no dijo expulsar. No, es que Schulz dijo que si yo llego a canciller, se rompe la conversación. Exacto. Además, tuvo la genialidad política de decir, y tenemos que agradecerle a 4.2 millones de musulmanes que ya viven acá, que han contribuido con su esfuerzo a la riqueza de Alemania. Se lo clavó. ¿Ah? Así es. De manera que estuvo muy filosa la Merkel. Sí, es muy difícil que en los próximos 20 días Schulz consiga remontar eso. El último de los arrebatos fue, van a subir 5 años la seguridad social, hasta los 70. La Merkel simplemente lo negó y se comprometió a que eso no iba a pasar. Y no le dio ventaja a Schulz. Sí. ¿Ah? De manera que al final ya nos acercamos a la última tramo de esta elección. Las condiciones están así como usted la estamos poniendo ahorita. No creo que varíe mucho. Sí, difícilmente cambian las cosas. Lo que no va a pasar en las negociaciones entre Europa e Inglaterra. No, difícilmente. Ahí ya se la cantó bien clara el responsable presupuestario de la Unión Europea, que es alguien, Oeterich, que es comisario de presupuesto, muy cercano a la Merkel, por cierto. Ya les dijo, no se crean que es que se van en el 2019 y en el 2020 ya dejaron de pagar. No, por lo menos hasta el 2023 usted ya tiene asignadas cuotas que tienen que abonar. El monto total de si tiene que abonar 100.000 millones de euros o 53.000, que ahora parece que filtró la May, de que por ahí andan los cálculos que su gobierno hace, ¿no? Dijo este mismo Wetterich que eso es lo de menos, que al fin y al cabo esas son partidas contables, que pueden variarse, pero los compromisos están ahí. Y por lo menos hasta el 2023 debe de pagar. Pero mira, entre otras cosas, lo que propone. Reducción de la base imponible por cada hijo de 7.356 euros a 8.820. Subsidio de 1.200 anuales por cada hijo por los próximos 10 años. Promete pleno empleo para el 2025. No habrá tope de refugiados. Eso sí, los refugiados tienen como obligación para quedarse en Alemania aprender el alemán. Pero estás hablando del programa de la Merkel. Estamos hablando del programa de la Merkel. Sí. El otro no lo acepta, eso no lo acepta. 15.000 puestos para la policía, 15.000 nuevos puestos para la policía y 18.000 para el ejército. Dice que va a pagar el famoso 2% de defensa del PIB, ¿verdad? El 2% del PIB en defensa. El que le cobró Trump. Pero que va a quitar el impuesto del 3.5% que se venía dando por aquel efecto de la integración con la RDA. ¿Verdad? Eso se va. De manera que balancea de alguna manera el presupuesto, ¿verdad? Y con este tipo de plataforma política difícilmente va a perder. Pues además llevan 12 años de bienestar económico. Además, son 200, le sube de 180 a 217 el subsidio por hijo. Sí. Que además, en el fondo, es un incentivo a una política de repoblación. Que es un tema
Es que Europa es una ciudad, un continente envejecido. Sí. Así es. Mejor dicho, ¿no? Sí. Bueno, así las cosas en el planeta. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Cairo, Humberto. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes. Le doy vuelta,